pues muy buenos discursos parlamentarios. ¿Cómo estás, mi querida Claudia? Gusto de estar aquí contigo. Igualmente, mi Clau. Oye, ¿qué va a pasar hoy? ¿Y qué ha estado pasando? No, pues ha sido muy intenso porque ha sido muy rápido. Es esta prisa que siempre tiene Morena por cumplir las instrucciones del presidente y nadie se detiene a pensar, a debatir, a discutir con seriedad. Entonces, bueno, un pues... tema bastante serio y delicado. Imagínate, ¿no? La verdad es que en todas las encuestas los mexicanos dicen, me preocupa la seguridad, es lo que más me preocupa. Pues mínimamente habría que dedicarle tiempito a ver si lo que se está proponiendo tiene lógica o no, pero no, para Morena no. Y es eficaz, ¿no? Pues sí, porque son cosas que hay que ver con profundidad y ver qué sirve, qué no sirve, ver alternativas, no nada más lo que me dijeron es lo que hago, ¿no? Entonces estamos en este tema, hoy vamos a las comisiones y pues yo creo que va a haber un debate intenso en donde la oposición votaremos en contra, el oficialismo de Morena y sus aliados van a votar a favor y nos veremos en un pleno esta semana muy intenso. Pero también. no les alcanza en todo caso, ¿no? Pero Pues, ¿cómo va a votar el PRI? Mira, necesitan 11 Son pocos votos. en el Senado, sí, ¿no? somos, oye, pocos, pero somos una fracción que la verdad se ha ganado su lugar por seria, por responsable y por la capacidad política y experiencia de sus integrantes. No es por nada. No, es cierto, es cierto. No, mira, la verdad es que necesitan 11 votos de la oposición. En el PRI somos 13 senadores y desde hace varios días todos hemos dicho públicamente en medios que vamos a votar en contra. Se me haría muy difícil y muy, pues, extraño que algunos de mis compañeros que ya han manifestado su voto en contra y sus razones, además por convicción, pues votaran en otro sentido. Yo hablo por mí, yo voy a votar en contra, no tengo ninguna duda, voy a argumentar con seriedad, no voy a caer en falsos debates como ellos acostumbran, voy a decir mis razones y mis razones son de principios, son de convicción y son pensando en México, Adela. ¿Por qué? Porque esta es una reforma, vamos a decir, impertinente. Primero, porque desde hace un par de años que aprobamos la reforma constitucional de la Guardia, dijimos, la Guardia se va a formar con la Policía Federal y en un primer momento con elementos que vengan de Fuerzas Armadas. Okay. Pero después ya va a estar reclutando gente y dándoles una formación civil. Okay. La Guardia va a ser civil y al mismo tiempo dijimos, las Fuerzas Armadas necesitan seguir colaborando unos años en las tareas de seguridad pública que no deben hacer por disposición de la Constitución, pero hicimos esta excepción hasta 2024 en lo que la Guardia se acaba de, digamos, poner en marcha, desarrollar y fortalece sus capacidades. Este plazo expira en 2024. ¿Por qué hoy en 2022 tenemos que decir que se quedan las Fuerzas Armadas en estas tareas como diciendo no vamos a lograr este objetivo? La verdad es que no le han invertido un peso ni tantitas ganas a fortalecer la Guardia. Y a mí lo que me muestra esta prisa por decir antes de tiempo que permanezcan. Yo lo leo de dos maneras. Primero, digamos, en la parte de la operación de la Guardia, nunca ha habido la intención de que la Guardia sea verdaderamente civil. Siempre ha prevalecido el criterio de que debe estar subordinada a las Fuerzas Armadas y bajo el mando de las Fuerzas Armadas y con una lógica de Fuerzas Armadas, a pesar de que la Constitución dice claramente otra cosa. Okay. Entonces no hay esa voluntad de realmente consolidar la Guardia, ni mucho menos de fortalecer las policías estatales, que era el otro componente, ¿no? Porque finalmente... Que no ha ocurrido. No ha ocurrido. La mayoría de los delitos tienen que ver con... tendrían que atenderlos las policías locales. Y parte de esa reforma decía, pues hay que invertir en las policías locales, ¿no? Hay que fortalecerlas. Eso no se ha hecho. Pero también políticamente creo que hay aquí una intención de, primero, debilitar a la alianza opositora, ¿no? Generando este falso debate de
si no apoyas esto es que no quieres que haya seguridad, es que estás contra las Fuerzas Armadas, es que no estás escuchando a los mexicanos, cuando eso no es cierto, insisto. ¿Por qué revisar ahorita algo que tendrá que revisarse en 2024 y después de ver qué ha pasado, de hacer una evaluación seria? Un corte de caja, digamos, corte de caja ¿no? que Cuando no se cumple el plazo. Mira, ni la iniciativa, ni el dictamen que aprobaron, ni la minuta que nos llegó, trae un solo antecedente de la situación de seguridad, ¿no? Entonces, no se habla de eso. No se habla de eso. No hay una evaluación. Entonces, no hay lógica. Y luego, pues la parte política que te decía, me parece que es parte de una estrategia de buscar debilitar a la alianza, la cohesión de los partidos de la alianza, pero además como de buscar contrapuntear a los partidos opositores, a la oposición, con la ciudadanía. Entonces yo lo veo también en una clave política, en una estrategia político-electoral de debilitamiento de una alianza electoral que parte de los principios y de las convicciones y los compromisos que se hicieron fue no profundizar la militarización y en Cámara de Diputados no aprobar ninguna reforma constitucional, ¿no? ¿Y qué pasó, Claudia? Pues mira, yo no puedo decir más que lo que infiero de lo que se ve en medios. Sí. Para mí, pues sí es muy extraño que sea una diputada del PRI que de la manga se saca una iniciativa, lo digo con respeto, la respeto mucho, pero una iniciativa floja en su planteamiento de antecedentes, nada más con un único artículo que tiene que ver con un tema altamente controvertido, pero altamente importante para el gobierno. Sin duda. Y que a la par, yo no sé si eso sea la verdad, pero es como se ve de fuera, a la par digamos, parezca que se le facilita el entorno que venía enfrentando el presidente de mi partido respecto de una acusación en la Cámara de Diputados, respecto de que se le había quitado por la mayoría la presidencia de una comisión muy importante. Y ahora parece que, porque así parece y así nos lo dice la ciudadanía, oye, ¿por qué cambiaron sus votos en esta reforma por lo que a todas luces parece ser la impunidad respecto de cosas que está enfrentando mi dirigente? Sí, entonces, camina como pato. Pues ¿no? así parece, pato. así lo lee la ciudadanía y así nos lo dice. Okay. Yo no sé, pero con los diputados que hablé, muchos están muy incómodos con la prisa, con el contenido, con esta lectura que hace la sociedad, que puede no ser verdad, pero así se lee. Muchos diputados de tu partido, ¿por qué votaron a favor? Pues mira, habrá que preguntarles. Yo lo he hecho y lo voy a hacer con varios que me dijeron que estaban en contra. ¿No los has buscado? No los he buscado, creo que hay que dejar pasar unos días porque sí me pareció a mí muy fuerte y creo que cada quien también tiene libertad de ejercer su voto, ¿no? Simplemente también de argumentarlo y explicarlo. Y de cambiar de opinión. Y de cambiar de opinión desde el presidente de la República. Exacto, hasta el más humilde de los ciudadanos. Sí, claro. Yo en este tema no voy a cambiar de opinión, la verdad. Me parece que este voto creo que sí se presta a malas interpretaciones. Creo que cuando menos fue un voto apresurado por las mismas razones que estamos platicando. No se estudió, no se evaluó, no se plantearon alternativas. No se consultó a nadie. No se consultó a nadie. O sea, por todos lados es una reforma, pues, apresurada, que tiene muchos efectos políticos, pero que además, si se aprobara, que no creo que se apruebe en Senado, tendría muchos efectos sobre nuestro país, sobre nuestros derechos humanos. Hablaba yo ahora, no sé si alcanzaste a escuchar, ¿no? Pero de que justamente, pues, Rosario Piedra, dirigente, ¿no? Encabezando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues avala la reforma y la propuesta, ¿no? Y las víctimas. Pues mira, la verdad no me extraña, tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos que ha estado ausente de pronunciarse en los temas donde más están en riesgo los derechos humanos o donde más se han violentado los derechos humanos. Lo decía yo hace un rato. Me parece que está alineada a una visión del gobierno y que en ese sentido pues no está cumpliendo con su responsabilidad como ombudsman, como defensora de los derechos humanos de todos los ciudadanos.
Que ya han sido varios incidentes, ¿no? Son varios, entonces no me extraña que en pues se pronuncie a favor de algo que además no tiene ni son ni son. Pero además te voy a decir algo que yo creo que a la ciudadanía, porque luego se pierden los términos del debate en estos falsos debates, es justo ¿no? lo que te... ok. La verdad es que la ciudadanía lo que tiene que tener claro es que independientemente de qué pasara con esta votación, es decir, si hoy en 2022 decimos que se queden las Fuerzas Armadas en lugar de hasta 2024, hasta 2029, y decimos no, se quedan hasta 2024, en 2025 va a seguir habiendo Guardia Nacional. No es que se vaya a acabar. No es que se acaba la Guardia Nacional. Lo único que se acabaría sería el acompañamiento de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional. O sea, la Guardia Nacional existe, va a seguir existiendo y va a seguir haciendo su tarea. Pero existe en su mayoría con elementos, ¿no?, del ejército. Sí, así se planteó que de inicio conjugaría Policía Federal, elementos del ejército y de la Marina. En tanto que reclutan y van formando a los nuevos elementos con una lógica policial civil, no militar. En la práctica, si esto se lleva a las Fuerzas Armadas, a la Sedena, ¿qué va a pasar? Pues que ese entrenamiento, esa capacitación, no va a ser civil policial, porque pues es natural, los militares tienen una formación de militar, no una formación de policía. Exacto. ¿No? Entonces, aquí hay uno de estos problemas que habría que evaluar con mayor seriedad. Pero el tema para la gente, yo creo, es, la gente quiere seguridad. Exacto. La gente se siente tranquila con la Guardia. La Guardia existe, independientemente de que las Fuerzas Armadas permanezcan haciendo tareas de seguridad. Las Fuerzas Armadas, no la Guardia Nacional. Exacto. Entonces, la Guardia Nacional permanece. Permanece. Entonces es una mentira decir que si votamos en contra de extender la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, va a dejar de haber Guardia y va a dejar de haber este cuerpo desplegado en el país. Eso no es cierto. La Guardia va a permanecer. ¿Qué tipo de Guardia? Pues queremos que siga siendo una Guardia Civil, de carácter civil, y que se siga fortaleciendo, que se reclute a personas civiles y se les forme como policías civiles. Porque, mira, es muy fácil. Es que a mí lo que me preocupa es cómo van a hacer ustedes para que esto permee en la ciudadanía, ¿no? Y se entienda en la ciudadanía, porque sí, a ver, lo que hay es un debate, un falso debate, como dices tú, de esos son malos, claro, ¿no? Porque aquí así nos la hemos pasado, ¿no? Los buenos y los malos. Estos son los malos porque no se preocupan por esta gente que vive en estas ciudades tan violentas, tan violentadas, ¿no? Claro. Y que pues ha ayudado mucho, o no sé si mucho, porque no vemos resultados, pero la gente se siente más segura, tranquila, estando, ¿no? Sabiendo que ahí está la Guardia, ¿no? ¿Cómo van a hacer ustedes pues para cambiar este discurso? Porque no le está llegando a la gente. No le está llegando. Yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo una vez que pase esta semana y votación en el Senado, de ir a las distintas ciudades del país, a los estados, a explicar. La Guardia aquí va a seguir. Porque hoy siento que la gente piensa que en los términos en los que se ha planteado por la discusión y el manejo que se ha dado desde la Cámara de los Diputados y desde el gobierno, que un día van a abrir los ojos y ya no va a haber Guardia Nacional, ¿no? ¿Y quién nos va a cuidar? ¿Y quién nos va a cuidar? No, y claro, obviamente pues eso da miedo y da incertidumbre. Y eso es lo que no queremos. Por eso pues, hay que tener una policía que haga su chamba, ¿no? Creo que hay que salir a explicarlo, creo que hay que ir al país a hablar de esto y a explicar las cosas. Y un dato que también es importante, porque primero también hay que aceptar que el involucramiento en las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad tampoco es este gobierno. Llevamos ya décadas, ¿no? Exacto. Décadas. Pero que además no ha funcionado. Y no ha tenido los resultados que queríamos. Esa es la verdad. Sí. Y simplemente en este último año, ¿no? En donde ha habido no solo la Guardia Nacional, sino toda esta presencia pues más clara de las Fuerzas Armadas, pues los homicidios han sido más de 35,000. ¿Y sabes a cuántos
¿A cuántos presuntos responsables ha puesto a disposición del Ministerio Público de las Fiscalías la Guardia Nacional? 8. Sí. Entonces, la violencia no ha bajado en todos estos años, y ojo que digo, todos los partidos que hemos gobernado en estos años, incluido Morena, y hemos tenido y profundizado la participación de Fuerzas Armadas de manera poco clara, y con una estrategia que no hemos cambiado, pues ha subido la violencia, ha subido la inseguridad y ha subido la impunidad. Entonces, tampoco ese es el camino. Ahora, el presidente dice, sí, cambié de opinión, ¿no? Que se vale. Es de sabios. Pero es de sabios, sí. Cambiar de opinión. Cambié de opinión por cómo, pues cuando llegué vi cómo me entregaron el país, cosa que ya sabía el presidente, claro, sin duda, ¿no? Pues lo venía denunciando todo el tiempo como opositor. Ahora, en el supuesto de que cambió de opinión porque, pues, claro, no existe ninguna otra forma, por lo menos no han sido creativos ni para encontrar otra estrategia de seguridad, ¿no? Entonces el presidente dice, lo necesito, se requiere, lo necesito. Pero por otro lado, nadie nos ha salido a explicar qué ha pasado con esta capacitación de una Guardia Nacional, ¿no? Que es parte del problema. ¿Cuál es el diagnóstico? Muy ¿no? bien, lo necesito. Sí. Ok, pero ¿cómo vamos en la capacitación de la Guardia Nacional? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Mira, ¿Cómo están? ¿Quién los entrena? Te lo digo porque fíjate que el Senado de la República tiene las facultades exclusivas para revisar y aprobar cada año el informe sobre la estrategia de seguridad. Y la verdad es que estos informes que nos han mandado al Senado, pues dejan mucho que desear. No tienen información de calidad, pero aún la información que traen, pues te juro que no te puede dar risa porque es el tema de seguridad, pero son muy débiles. Aseguramiento de animales. Da risa que manden eso. Detención de 40 personas. O sea, no son informes de calidad. No hay seriedad, lo que sí sabemos, exacto, porque hay informes paralelos de sociedad civil, es que el despliegue, por ejemplo, de la Guardia Nacional no obedece a una estrategia que tenga que ver con la incidencia delictiva en una ciudad o en un estado, más bien como a criterios discrecionales, ¿no? Entonces tienes entidades que tienen una gran presencia de delincuencia y de criminalidad y de violencia, con muy poco despliegue de la Guardia, y otras donde tienes muchos elementos de la Guardia Nacional, pero no tienen ese nivel de delitos y de violencia. Entonces, no hay una lógica tampoco en lo que se ve de cómo está actuando la Guardia, que sí sabemos que todos los que están reclutando son de perfil militar, no exacto, civil. Y que además... Entonces volvemos a lo mismo. Exacto. Estamos cayendo en exactamente lo mismo. Que ya están en la Guardia y que deberían estar formándose como policías, no tienen en su mayoría el certificado único policial. O sea, no están siendo capacitados como policías. Entonces, como todo la Policía Federal, digamos, exacto, ¿no? Todo esto es lo que se tendría que estar evaluando para decir, oigan, con seriedad, no nos ha funcionado 20 años de esta estrategia a nadie, ¿no? Con sus asegúnes y sus cosas distintas. No ha funcionado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una revisión integral de todo el sistema de seguridad, de procuración y administración de justicia, de reinserción social, porque no está funcionando claramente. Pero eso no se toma sobre las rodillas de hoy me levanté y esto se me ocurrió. Esto tiene que ver con un diagnóstico serio en el que participan las autoridades, por supuesto, los estados, los propios municipios, los expertos en seguridad. Todos los poderes. Claro, ¿no? es una convocatoria y un diálogo amplio que puede durar un año. ¿Por qué necesitamos ahorita en 2022 cambiar algo que no va a ocurrir hasta 2024? O sea, ¿lo ves más político no le veo el caso. que otra cosa? Lo veo totalmente político. Okay. Y lo veo... Por las elecciones del año que entra. Por las elecciones del año que entra y también las del 24, porque si debilitas la alianza hoy, obviamente tiene un impacto en las elecciones de Estado de México y Coahuila, pero
pues hace más difícil consolidar esta alianza para 2024, que es muchísimo más complejo. Ahora, ¿le está saliendo la estrategia al presidente? Pues hasta ahorita pareciera que sí. Que le está Por saliendo. un lado, en diputados, pues claramente el PRI votó con Morena y el resultado volvió el primor, ¿no? En las primeras planas. En Cámara de Diputados, ahí estamos. Y pues la alianza a nivel nacional, ya los dirigentes del PAN y del PRD dijeron, pues ahorita nosotros no vamos con el PRI y la alianza pues no puede prosperar. Suspensión temporal, le llamaron. Suspensión temporal, que es una suspensión, ¿no? ¿no? Exacto. Pero en el Senado el efecto ha sido al contrario. Ahí estamos como muy cuestionados en este bloque de contención y veo muy difícil que tengan los 11 votos que requieren, porque además los senadores hemos sido muy consistentes desde la creación de la Guardia Nacional, que por cierto fue el motivo por el cual se formó el bloque de contención. Exacto. Justo con este tema. Entonces sería como negar todo lo que hemos hecho. Todos los votos en cualquier tema que tenga que ver con militarización y Guardia Nacional han sido homogéneos entre todos los senadores del bloque, ya sea para rechazar el informe de la Guardia Nacional o de la Estrategia de Seguridad, o para rechazar hace un par de semanas también una serie de modificaciones legales que tienen que ver con la Guardia Nacional. Yo creo que estamos todos firmes y vamos a votar en contra y no va a prosperar. Entonces, ¿qué hay? Pues hay un grupo de priistas que no compartimos la visión que tienen los diputados y que tiene la dirigencia nacional en este tema. Porque, a ver, yo con todo respeto otra vez a la diputada que presenta, ¿no? Esta iniciativa, pues pareciera que es la reforma de Alejandro Moreno. Pues yo creo que es la reforma. Es la reforma de Alejandro Moreno y de los diputados que le son afines para caminar del lado del gobierno. Que son todos. Pues a juzgar por la votación, sí, salvo 4, pues son todos los de su bancada, menos 4, a quienes reconozco por su voto, por su abstención o por no decidir no avalar. O no, y no estar, ¿no? Exactamente. Ausencias y una que abstención. Es una forma de decir, en medio de una gran presión, que no me engaño, ¿no? Poder decir, Exacto. Yo no estoy de acuerdo, votar en contra o abstenerte o no ir para no avalar, me parece de una gran valentía porque la presión estuvo dura. Ahora, ¿nosotros qué queremos? Cuidar la alianza. Ahora, dime algo, la presión estuvo dura en diputados. Sí. ¿Cómo está en el Senado? Pues mira, yo te diría ¿Cómo ha estado en el Senado, pues? Hay presión, digamos, externa, ¿no? En el sentido de todo el interés que está generando la ciudadanía. Hay, pues, supongo, a mí, debo decir, nadie me ha buscado para inducir el sentido de mi voto. Sé que a otros compañeros los ha buscado desde compañeros del partido o algunos funcionarios de gobierno para platicar sobre estos temas. A mí no, lo debo decir. Pero, pues sí sé que ha habido estas conversaciones, ¿no? Desde la perspectiva de, oye, no puedes votar en contra de los diputados, somos del mismo partido, del partido donde tú quieres seguir construyendo, hasta reflexiones por parte de funcionarios del gobierno muy puntuales, ¿no? Oye, mira, necesitamos esto porque para nosotros es importante. Conmigo no, y bueno, pues a lo mejor sea porque me ven muy firme, pero así voy a seguir. Es que ahí te va este tuit que puso ayer Ricardo Alemán, no lo voy a leer textual porque luego Ricardo Alemán, pero lo que dice es, me dice mi fuente de Palacio que López Obrador está a punto de comprar a 2 senadores del PAN y senadores del PRI para conseguir la mayoría en la Cámara Alta. ¿Lo ves? Pues mira, veo, te vuelvo a repetir, ¿qué veo? Veo a los senadores de oposición muy fajados en este tema de no. Veo que puede haber algunos que cambien de opinión, pero no veo que pueda haber 11 senadores de oposición que cambien de opinión para darle el pase a Morena de esta reforma. Te repito que no tiene ninguna lógica en este momento más que una lógica política. Claro. Durante un año. En 2024 decimos, a ver, ¿cómo están las cosas? Hagamos una evaluación, ¿ha funcionado, no ha funcionado? ¿Qué opinas gobierno? ¿Qué opinas estados? ¿Qué opinas sociedad civil? ¿Qué opina todos los expertos? ¿Funciona, no funciona? ¿Conviene prorrogar?
entrar a un nuevo gobierno, que también me parece que tendría que estar en la mesa de quien vaya a gobernar los siguientes 6 años. O sea, no es una decisión que en 2022 tengamos que tomar al vapor y con prisa, ¿no? Entonces, hay que hacer las cosas bien y con seriedad en el momento oportuno. Ahora, hoy no lo es, más que políticamente, me parece. Bien para el gobierno demostrar que debilitó y rompió a la oposición, o para la oposición demostrar hay una oposición que se mantiene firme y que puede construir, pensando en México, un proyecto común. A ver, ahora, en ese sentido, la oposición ahora está rota, pero ¿la ves medio rota? O sea, ya ha habido conversaciones entre Alejandro Moreno, con los dirigentes del PAN y del PRD. ¿Qué se sabe? Porque luego los políticos también, Claudia, mira, te lo digo con todo respeto, tú sabes de mi aprecio y mi respeto hacia ti y hacia varios otros políticos de todos los partidos, ¿no? Pero mi pregunta va en ese sentido, o sea, ahorita está medio rota, pero luego nos volvemos a juntar para la elección del 2023. ¿Qué está pasando pues en mira, realidad? La verdad es que, y lo que en lo personal he tenido oportunidad de platicar con quienes están en otros partidos de la Alianza, hoy le han perdido la confianza a Alejandro Moreno, a la dirigencia del PRI por haber faltado a los acuerdos y compromisos que hicieron y no quieren continuar en una alianza con alguien que no tienen confianza. Pero viene el 2023. Viene la elección del 2023. Pues mira... Entonces, pareciera que todo esto es un show, ¿no? No, show no es. Lo que y es un asunto bastante serio. Lo que sí es cierto es que hay un gran interés, y te diría un interés casi superior, del PAN, del PRD y de parte del PRI, de mantener la alianza. Por eso también yo he insistido mucho en que la alianza no puede ser una alianza de personas y de 4 personas en una mesa. Tiene que ser una alianza de partidos, digamos en sentido amplio, ¿no? Para después ver si convencemos a MC de que se sume en un proyecto compartido, convencemos a la ciudadanía más ampliamente representada con otros liderazgos de ser parte de un proyecto más grande. Pero si no podemos hablar entre nosotros y resolver nuestras diferencias, si no somos congruentes en lo que hemos dicho, si no cumplimos los compromisos que tenemos entre nosotros, ¿cómo le podemos pedir a la gente que confíe en nosotros y vote por nosotros? Pues sí. No se puede, ¿no? Pues no, Entonces, se puede. Tenemos que ser congruentes. En el Senado no tengo duda que vamos a ser congruentes y de que vamos a demostrar que hay otro tipo de oposición y que habemos priistas que sí somos congruentes con lo que hemos dicho y hecho, que sí queremos cuidar la alianza para cuidar lo que comprometemos y que sí estamos pensando en México de manera pues muy seria, no con estas llamaradas, ¿no? Y falsos debates que realmente lo que han hecho es usar la arena legislativa para pues defender o cuidar cosas que tendrían que estarse resolviendo en los órganos jurisdiccionales, ¿no? Ahora, déjame hacerte esta pregunta. A ver, la dirigencia del partido tiene caducidad, ¿no? O sea, hay una fecha en la que se tiene que ir Alejandro Moreno. Pero hay quien teme que pudiera perpetuarse como dirigente nacional. ¿Esto es posible? Pues mira, hubo hace un año más o menos una asamblea, que es como el órgano máximo, donde se pueden reformar los estatutos, que es como nuestra Constitución. Exacto, del partido. ¿No? Exacto. Exacto. Y en esa asamblea que se hizo por vía remota, se modificaron los estatutos y casualmente apareció en uno de los artículos una facultad para que se pueda prorrogar la dirigencia. Por eso hay ese temor. Antes no existía. Por eso hay ese temor. Porque en estos estatutos que aprobó esa asamblea a distancia, hay esa posibilidad de que la dirigencia, llegando el 2023 y cuando ya tendría que irse, diga, me puedo quedar más tiempo. Exacto. ¿Y eso qué pasaría?
pues que esta misma dirigencia que encabeza Alejandro Moreno sería la que conduciría el proceso en el 24 y las candidaturas el 24. Exacto. Sí hay el riesgo, desde luego que lo hay. Es por eso también que muchos expresidentes y muchos militantes hemos insistido en que se convoque a una elección de dirigencia antes y que esa nueva dirigencia, para acallar esas dudas e inquietudes que él mismo, Alito Moreno, ha dicho, no, yo me voy, bueno, pues para no que nadie piense mal y que se pongan quietos. Elección anticipada. Y que esta nueva dirigencia, que será la responsable después del 24, pues te acompañe en toda la construcción de la alianza. ¿No? Eso no ha sucedido, no quieren que suceda y por eso persiste la duda. Con toda claridad sí, ahí está hay la duda, ¿no? Entonces, es un tema difícil lo que está pasando dentro del PRI. Sí, claramente, siempre ha habido diferencias de opiniones, pero creo que hoy sí hay pues una división más profunda que sí tiene que ver con visión de qué queremos del partido, pero también tiene que ver con qué tipo de partido queremos ser frente a Morena. Si queremos caminar como una comparsa de Morena o no, y qué tipo de país estamos defendiendo o queremos cuidar. Y hay pues una división muy profunda ya. Que se expresa claramente entre la posición de los diputados y los senadores. Exacto. ¿No? Aunque no todos los diputados y no todos los senadores pensemos igual, la mayoría de los diputados piensan de una forma alineada al dirigente nacional y la mayoría de los senadores no necesariamente. Ahora, y por último, Claudia, porque esto me parece que es lo más importante para quienes pues ahora nos están viendo. Más allá del tema político, las decisiones que toman en diputados, en senadores, en este caso en senadores, ¿no? ¿Lo hacen pensando en la gente o solo es politiquería, Claudia? Porque eso es lo que a la gente le choca, pues, claro. Y nos preocupa. Claro, totalmente. ¿Cuánto están pensando en nosotros en que verdaderamente sea un riesgo, ¿no? Aplazar el término de la Guardia Nacional en manos de la Defensa Nacional. O cuánto es solo politiquería, de ahí tú las traes y entonces tú eres dueño del partido, pero pues aquí no. ¿Cuánto hay de esto, en el Senado yo te diría, Claudia, que 100% es pensando en México y en la gente? Porque se ha demostrado que la participación de Fuerzas Armadas no ha reducido ni la violencia, ni los delitos, ni la impunidad. Es decir, no hay más gente que esté enfrentando juicios y siendo responsable en términos penales de la comisión de delitos. No hay. Sí hay más violencia, sí hay más impunidad, sí hay más delitos. Pero también porque las Fuerzas Armadas no están formadas para ser policías. Y eso pone en riesgo nuestros derechos humanos, la verdad. Sí, y eso es un riesgo para el país, para todos nosotros. Y para las propias Fuerzas Armadas, por supuesto. Es que a los que hay que cuidar también es a las Fuerzas Armadas. Correteado. Y le dicen, no detengas. Abrazos, no balazos. Ajá, sí, y estamos viendo videos horribles de grupos criminales humillando a nuestras Fuerzas Armadas, golpeando a los elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Pues también tenemos obligación de cuidar a las Fuerzas Armadas. Y así no las cuidamos. No las cuidamos dándoles tareas que no les tocan, poniéndolas en situaciones de riesgo, no solo de riesgo físico, para las cuales no están entrenadas para otro tipo de riesgo físico, pero digamos, de riesgo de contacto con fuentes de corrupción, hay que decirlo, y de riesgo de perder esa buena valoración de la ciudadanía. Y su filosofía, ¿no? Y su cohesión. Su cohesión, claro. Su espíritu de cuerpo. Ahora, porque hoy hacen miles de cosas que no tienen facultades constitucionales para hacer, y eso te pone en riesgo, porque estás haciendo cosas para las cuales no estás preparado, no tienes facultades y entras en contacto con muchos elementos y circunstancias que, como tú dices, también ponen en riesgo
tu doctrina, todo, tu sí. verticalidad, tu capacidad de mantener la cohesión y el espíritu del cuerpo. Entonces también tenemos que hablar de qué queremos que hagan las Fuerzas Armadas y cómo. Exacto, pero si escuchas, ¿no?, al general secretario haciendo afirmaciones ahí más políticas que algo que tengan que ver con su doctrina, etcétera, etcétera, pues es todavía más preocupante. Porque ahora el general secretario, pues, digamos, da cuenta a la ciudadanía de cómo vamos en las aduanas, en los aeropuertos, en la construcción del Tren Maya, además de los temas de Guardia Nacional o de seguridad. Entonces, es una multitud de cosas cuando el general secretario tradicionalmente pues hablaba solamente como de responsabilidades muy acotadas. Entonces, cualquier declaración que haga, pues ya se sale de ese ámbito y ya se lee de otra manera. Claro, entonces, eso también las pone en riesgo. Entonces, justamente, ni hablamos de qué modelo de seguridad necesitamos, porque ya fallamos todos en lo anterior, pero no podemos decir, como ya no pudimos construir una policía, ahora mejor pues que lo haga el ejército. Pues eso, ninguna democracia lo hace. La verdad, lo hace Egipto, lo hace Venezuela lo hacen tres más. Ninguna democracia. Pero tampoco decimos, oye, las Fuerzas Armadas del siglo XXI, ¿qué queremos que hagan? Nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Tenemos que hablar de las dos cosas con seriedad. Eso no se construye en una semana, en una ocurrencia sobre las rodillas, ¿no? Ese es un poco lo que decimos. Okay. Hablemos de todo esto con seriedad de aquí a 2023, 2024, cuando tenga que ser. Pero en un diálogo serio, amplio, profundo y objetivo. No por una decisión de beneficio político. Ok. Ahora, y finalmente, ahora sí. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Hoy qué pasa en el Senado de la República? Hoy las comisiones vamos a dictaminar esta minuta. Y luego... Ahí votará a favor el oficialismo y en contra la oposición, pero va a pasar porque pues, es una mayoría simple. Y luego se va al Pleno a que todos los senadores lo discutamos. Esto puede ser mañana martes o puede ser el miércoles. ¿Qué va a pasar ahí? Pues va a ser la hora de la verdad. La hora de la verdad. La hora de la verdad. Va a ser una semana complicada. Va a ser una semana complicada. Hay senadores priistas como tú que públicamente han dicho, yo voy a votar en contra, esta es mi posición y por estos motivos, ¿no? Hay otros que no. No, es que la verdad, todos los senadores del PRI en los últimos 10 días han dicho que van a votar en contra. Y yo eso es lo que recojo y lo que me quedo. Okay. Todos mis compañeros lo han dicho en público. Ahora, si alguno decide cambiar de opinión, pues seguramente argumentará por qué. Pero insisto, hoy todos los senadores del PRI hemos manifestado claramente que votaremos en contra. Lo mismo han hecho los del PAN, los del PRD, los del Movimiento Ciudadano y los del Grupo Plural. Ok. ¿Dudas de algún, sin nombre y apellido, pero dudas de algún senador priista que pueda, pues no sé, que le hagan... ¿Cambiar de opinión? Sí, cambiar de opinión, manita de puerco. ¿Dudas de alguno? No, yo no puedo dudar de mis compañeros ni dudar de lo que públicamente han dicho. Okay. Entonces, estaremos todos, pues digamos, atentos a lo que suceda. Sí, no te engaño, hay mucha presión en ese sentido, desde el partido de decir, oye, van a dividir al PRI, si la dirigencia y los diputados ya votaron de una manera y tú aquí quieres seguir construyendo y haciendo carrera, ¿no? Pues para qué mostrar una división o enfrentarte, en fin. Y ha habido conversaciones de algunos, te digo, con funcionarios del gobierno que dicen, oye, mira, piénsalo, tal, esto lo necesitamos por esto y esto. O sea, todo el mundo está desplegando sus argumentos, ¿no? Exacto. Yo tengo muy claro los míos y por qué no. Creo que mis compañeros también. Y confío... Que no habrá ninguno que dé su brazo a torcer. En que no habrá 11 votos que le den la mayoría calificada a Morena para que esto pase, porque sí creo que tendría efectos contraproducentes para el país, pero en términos también políticos y de partido, también tendría efectos en la pérdida de confianza, no solo de nuestros aliados hoy, sino de la ciudadanía que quiere que seamos congruentes todo el tiempo, ¿no? O sea, sin duda, un poquito. Y en lo personal, pues cada quien vivirá con su voto, pero
yo muy tranquila de votar en contra. Claudia, muchas gracias como siempre. Gracias aquí a ti. Todos muy contentos de que estás de nuevo. Siempre contenta de estar aquí con todos ustedes. ¿Quién es? Muy bien, te digo, te mandan saludos. Gracias, Claudia. Pues gracias, sí, va a ser una semana sí. Y luego, pues fuerte. Pase lo que pase, Adela, tienes razón, hay que salir a explicarle a la gente ¿por qué sí, por qué no? Y no dejar que se queden estos falsos debates en el ambiente, porque la gente, todos queremos seguridad. ¿Cómo la construimos? Pues hay que platicarlo de veras, y con seriedad y a fondo, y entender, y por eso tenemos que explicar cómo votamos y por qué votamos, quiénes representamos a la ciudadanía, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Claudia. Gracias a ti. Muchas gracias. Pues nosotros seguimos, por ahí vienen mis compañeros, pero les recuerdo que hoy que es lunes, y hablando de política, quédate a ver este promo, porque hoy en este mismo canal de La Saga a las 8 de la noche